Saludo a amada Iglesia de Dios con la dulce y gloriosa paz del Señor. Amén. Amén. Tome su asiento. Los que tienen gloria glorificando. Aleluya. Que comienzo de tarde maravilloso en la presencia del Señor. Estoy impactado con cómo el poder de Dios se manifiesta en el mundo espiritual aquí en la vida de ustedes. Y sé que así como yo, ustedes estão sendo edificados por la palabra de Deus e por el poder del Espírito Santo que está actuando poderosamente en esta tarde, en el transcurso de ese día. Y el fuego del Señor arde continuamente y no se apaga. Porque no es un fuego extraño, es el fuego divino de la parte de Dios. ¿Todos me escuchan bien? Amén. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias sentados mismos para introducir este tema, em 2 de Timoteo, capítulo 2, e vamos a ler o verso, a partir do verso 14, em nome de Jesus. Pero antes de iniciar a leitura, quero, del fundo de minha alma, agradecer primeiramente a Deus por la oportunidade de estarmos reunidos em Abra Grande. Eu pensei que Abra Grande, por el nombre, viste que eu sou todo tecnológico, pero não fui no Google, googlear para conhecer a cidade. Então, quando passamos por la entrada, o irmão Diego disse, não, pastor, acá é. Eu digo, não pode. Não pode, hay que ter um cartel, bem-vindo a Abra Grande. Eu não, irmão Diego. Aí digo, Senhor, e todo. E como é lejos, todo. E eu comecei a interceder, pastor Luiz, que venham as pessoas, que venham todos. E para mim me surpreendeu, porque eu comecei a falar, bueno, igual que o profeta, será que só eu vine de lejos? Aí um dijo, não, pastor, eu vine desde Buenos Aires. Outro disse, eu vine desde tanto aí. E se realizaram um esforço sobrenatural para estar aqui, os obreiros que coordenaram tudo aí com a Trafic para vir, todos, assim que alabo ao Senhor. E realmente, pastor Luiz, estou surpreendido e estou, aparte disso, estou motivado com tudo isso o que sucedeu e por o testemunho espiritual de cada um de vocês. Quero agradecer a meus fieles escuderos que sempre empreendem comigo estes largos viajes, o irmão Diego Franco, amén, para la gloria del Señor, y nuestro mini caballero ahí, el hermano, ahí el Alex Soto también, que ya es segunda viaje que realiza conmigo para la gloria del Señor. Dios lo siga bendiciendo poderosamente. Aplausos al Señor, si es para Dios, gloria a Dios. Quero também agradecer ao pastor Luiz e todo su equipo, sus hijos, nietos, bisnetos espiritual, toda sua família, porque que recepção, pastor. Eu a cada rato me muevo, chega um servo, pastor, um cafecito com açúcar ou sem açúcar. Respiro, pastor, você toma mate. Que atenção, 5 estrelas para a glória do Senhor. E me alegro muito. E sei que não foi somente eu que estou recebendo este tratamento, todos vocês, não? Aí, para a glória do Senhor, pastor amado, lo honro e lo felicito. E, bueno, minha alma se rebosa, se goza de alegria por haber estar vivendo este momento tão especial. Amém? Também agradecer aos demais pastores que estiveram ministrando por la manhã. Parece, tu vas a ver que é como se hubiéramos sentado assim, reunido, pastor, tu vas a hablar deste tema, nesta linha, neste tema, usted va a hablar este, e eu vou falar este, porque foi o que, quando eu comecei a escuchar cada um de vocês, pastor, e dije, bueno, tudo perfeito, um complementando o outro, o taller mais completo de Argentina sobre liderazgo, para a glória do Senhor, o Espírito Santo preparou para esse ambiente, para esse momento, para a glória do Senhor. Assim que agradeço aos pastores e também quero honrar aqui a nossos pastores presidentes, o pastor Roberto Preste, né? E a pastora Preste também. Deus te bendiga poderosamente. Um varão de Deus que, juntamente com sua esposa, que estão motivando-nos em nome da instituição Comadá, que há 25 anos, que está crescendo, avançando, e é muito bueno ter
como estamos falando de liderazgo, uma cobertura espiritual e, sobretudo, esta rede de contactos de pessoas, líderes espirituais que têm a mesma visão, que têm o mesmo branco e que professa a mesma fé. Isso é muito importante, pastor. Lo honro também por estar aí com gana, com força, com sonhos, com projetos, tanto com o Nemadá, com sua esposa, quanto também com o pastor aí levando a cabo todo esse empreendimento. Também meus amigos de Tucumã, que tive o honor de conhecer e verlo novamente. E bueno, não vai tardar, senão vai quedar como um radialista aqui, agradecendo a todos e não ministro o mensagem. Mas estou muito contente, isto expressa meu agradecimento. Então, a palavra do Senhor que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, tiene por título Obrero Aprobado. E vamos a ler, que será de base para entender alguns pontos que complementará todo o que foi ensinado neste taller. Versículo 14 diz assim: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada provecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Repita conmigo, aprobado. Aprobado, no reprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bienvenida, Glória. Avergonzarse y que usa bien la palabra de verdade. Mas, aí todo um caminho a ser analisado, mas evita profanas e vanas palavrerias que conduzirão mais e mais a la impiedade. E sua palavra carcomerá como gangrena, de los quales são Himeneu e Fileto, que se desviaram de la verdade, dizendo que a ressurreição já se efetuou e transtornaram la fé de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este selo, este sello. Conoce al Señor y a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Y después tiene otros textos más adelante que vamos a analizar y que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Tratamos de cuestiones de fidelidad en el liderazgo ministrado por los pastores, y también hablamos de los temas espirituales dentro de una vida congregacional, una vida institucional, porque tenemos la iglesia espiritual, la iglesia de Cristo, y tenemos la iglesia institucional, que tiene estructura, que tiene rol de responsabilidad, de liderazgo, y que obviamente cuando la institución está funcionando bien, está andando bien, refleja el buen liderazgo, las buenas estrategias y refleja también que el Espíritu de Dios está ahí en este lugar. Porque recuérdense que Dios, Él se manifiesta su poder y su gloria donde las cosas están ordenadas. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, vemos en el versículo 1 la condición que estaba la tierra antes de tener las acciones, las intervenciones de Dios. Dice el texto, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Bueno, ahí es una narrativa de quién creó, pero hay un contexto de cómo estaba la situación, que dice el texto, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios pairaba sobre la faz de las aguas, pero no había desarrollo, no había crecimiento. Y lo primero que hizo Dios fue crear las funciones de cada creación suya y da a ellas una orden para que cumpliese con excelencia lo que fue determinado. Entonces, cuando hablamos de una iglesia institucional, obviamente estamos hablando que nosotros como institución, como iglesia física, fuimos nosotros comisionados por Dios para una misión, para predicar. El púlpito es para predicar el evangelio. Pero llega un cierto momento que la iglesia empieza a crecer, y este crecimiento exige ahora que el pastor necesite
tener coordinadores para los jóvenes, porque ele já não alcança, já não se trata de uma sola família. Los obreros que começaram, que empezaram na igreja desde zero, sabem que uma coisa é coordinar uma igreja, uma cochera, uma casa, uma pieza, uma esquina de uma calle. Outra coisa é ter já departamento de jóvenes, departamento de damas, círculo de oração, grupo de alabanza, grupo de ujieres. À medida que a igreja vai crescendo, é óbvio que necessitamos de mais manos de obra, necessitamos de mais apoio, necessitamos de más personas que puedan voluntariamente trabajar. Gloria a Dios, qué linda. Aleluya. Que puedan trabajar en la obra del Señor, pero todo con decencia y orden. No hay como... Si te lo digo algo, usted puede trabajar en una finca y tener el capataz que comanda todo ahí en el nombre del jefe. Usted puede trabajar en la gendarmería. Ahí hay una institución que tiene varios rangos, no de autoridades, pero de funciones. Pero quando miramos todo isso, é muito lindo quando vemos plasmado em um papel, quando vemos todo. Pero quais são os preços? Qual é o preço que pagamos emocionalmente para coordenar, para ser esforçado, como predicaram os pastores? E é justo deste tema que eu quero falar do esforço emocional que um obreiro, que um líder exerce e quais são os cuidados que o líder aprovado, que o servo de Deus necessita cuidar. Porque recuérdense que dentro del ambiente cristiano evangélico há muita ignorância, e hablo ignorância no término, não de uma mala palavra, pero la semântica da palavra, por ignorar certos temas, sobretudo quando falamos psicológicos. Quantos pastores, no transcurso deste 2025, meu amado pastor Preste, decidiram ou foram vítimas de suicídio? Quantos pastores abandonaram seus campos, suas igrejas, desistiram? Quantos líderes ustedes conhecem que disseram, hasta aqui, pastor amado, coordina o departamento de damas, hasta aqui, meu pastor, eu não aguento mais estar com os jovens, vou abandonar? Quantas pessoas? ¿Por quê? Quizás os religiosos vão dizer, não, porque não ora, não vigila, não tem força, porque se temos a Deus, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Recuerden, assim como nós estamos sujeitos ao câncer, um santo homem de Deus pode lhe agarrar um câncer de próstata. Um santo homem de Deus também pode se enfermar com uma depressão. ¿Por quê? Por uma pressão no ministério, por malas pessoas que estão aí como Fileto, por exemplo, e Mineu, estavam aí para transtornar a fé de muitos. E se nós não temos esta consciência de que nuestra esencia de cuerpo, de alma y de espíritu necesitan de cuidados iguales, vamos a ser líderes débiles. Aunque seamos oradores, tengamos huella de oración en la rodilla y en los pies, pero si no tenemos, por ejemplo, el fruto del espíritu, la templanza, chao, se perdió. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Entonces, hoy, en este 2025, tenemos muchos desafíos como líderes, como pastores. No solamente los desafíos antes, porque antes los desafíos eran, no sé cuántos son creyentes de este tiempo, pero en la década de 90, por ejemplo, en Brasil, los pastores prohibían y eran condenados a la Inquisición en las iglesias cristianas, aquellos que tenían una tela en su casa. No sé cuántos son de este tiempo. La iglesia não poderia ter uma luz que não fuera ou isso, la ventana, todo tinha que ser muito... Pero las cosas, la palabra de Deus não cambia. Pero vamos adquirindo el entendimiento de lo que es lícito y de lo que conviene. Pero en los días actuales somos bombardeados de personas en nuestro medio que ejercen o que absorben, así como dice el texto de Mineu y Fileto, absorben conhecimento de um predicador de internet, que absorvem a doutrina de alguém que ele não conhece, não é pastoreado por ele, e viene prender, sembrar cizaña no meio de los líderes que estão lutando com seu pastor.
esto causa un prejuicio tremendo, no solamente para la iglesia, porque la iglesia sufre, pero el tema es que cuando uno está en la posición de líder para conducir la iglesia del Señor a la salvación, a una vida santa, son varios los propósitos. El líder que está buscando, ele sofre más, porque la iglesia siempre va a se acomodar en su partido A o partido B. Como Pablo decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y Pablo sufriendo, porque él decía, usted puede tener la banda que quiere, el lado que quiere, pero yo soy de Cristo. Amén. La iglesia sufre, pastor Preste, pero el pastor que está aquí, el líder de departamento, el siervo que ve la iglesia se dividiendo, este sufre mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos los líderes, y hablo de los líderes que tienen entendimiento y propósitos en sus corazones. Porque hay líderes, y ahí no estoy para criticar, me entienda, estoy para dar ilustración, tú vas a entender dónde quiero llegar. Hay líderes que simplesmente viene a la iglesia, vuelve, cumple su rol que tiene que cumplir, pero no tiene deseo de crecer, de progresar, pero quiere ser líderes. Esto muchas veces pasa, y yo tuve ya con mi experiencia trabajar con personas así, y yo como pastor me angustiaba, porque yo miraba en los ojos de la persona y sabía que la persona tenía ganas de hacer, pero no tenía propósito, simplemente quería como dice, por chapa, y quería estar, y estaba, pero no era moldeable. Esto para mí me agotaba demais. Yo me estresaba, porque diferentemente de una empresa, si una persona no está mal en su función, que hablo os recursos humanos, anotar el nombre de don Antonio ahí y mañana lo, chao, vamos contratar otro. La iglesia no puede llegar miembro, usted mañana ya no viene a la iglesia, amén, chao. No es así. Y nosotros, por amor a Dios, por tener el deseo de mirar la iglesia siendo edificada, nosotros los líderes absorbemos cargas impensables en nuestras vidas. Y les digo, los que no son líderes, para tener una idea de la audiencia, ¿cuántos en su iglesia aquí ejerce alguna función de liderazgo aquí? Levante su mano ahí para que yo sepa. Ahí casi la mitad. ¿Cuántos de aquí son líderes de departamento? Damas, caballeros, ahí, algunos. Los pastores aquí también, esposa de pastores también que sufre con los pastores juntos, ¿no? Sufre. Todas sufren. Todas. O coordenador de obra que hay. Aquí o diácono, diaconisa. Ahí sufre también los pobrecitos, ¿no? Oh, Dios santo. Porque es mucho el trabajo que tenemos, el compromiso, cuando tenemos el compromiso con Dios y queremos, ahí tenemos dos caminos como líder. Queremos que la persona, esto estoy hablando de los líderes aprobados, de los que tienen buen corazón. Cuando la persona quiere que un fulano sea edificado, cambie su vida, crezca, nosotros sufrimos. Así como também hay aquele hermanito cizañero, não sei se se diz assim, que mete cizañero. Com este também sofrimos, pero também nos alegramos com os que estão bem, com os que são, como dice a canção, um vaso em las manos del alfarero. Nuestra mente de um líder sofre, é muito... Pablo decía, había sufrido todo, y no solamente cuestiones psicológicas, Pablo sufrió en su carne, sufrió azotes, pero por amor de las iglesias, por amor del Evangelio de Cristo y sobre todo, lo más importante, porque él tenía una misión, él tenía un propósito. Y el primer punto que debemos entender de todo eso, líder, cuando un líder tiene en su corazón el propósito de su trabajo y para quién él está trabajando y la estructura que él tiene que cumplir, sea pastor, sea líder de departamento, sea lo que sea, él tiene esta conciencia, la vida se torna más fácil, porque el propósito quita de nosotros una cosa que llamamos de preconcepto. El pastor me habló así y yo, líder, me enojo. Porque fulano, y yo no comprendo lo que está sucedendo, y aparte de eso no tengo propósito, yo me quedo como una cucaracha envenenada, perdida, así, por un lado y por otro, sin tener
un blanco sin tener cómo alcanzar. Esto produce en nosotros, ¿qué? Depresión, ansiedad. Y les digo, depresión es fisiológico también. ¿Tiene mucha influencia espiritual? Sí, tiene. Pero así como una persona le agarra un cáncer, una persona puede sufrir de depresión. Y una depresión causada por un trauma, por un estrés. Y les digo, hay una enfermedad psicológica que chama un trastorno que chamamos de burnout. Este burnout es cuando un líder de la iglesia o cualquier persona passa por um estresse muito intenso na divisão na igreja, um problema com um obreiro, com um membro, com um grupo, com uma família, que produz um estresse tão grande que o corpo deste líder, desta pessoa, começa a somatizar, ter transtorno psicossomático, gastrite, migraña, começa a ter psoríase na pele. São manifestações que não têm que ver com muitas vezes com demônio, tem que ver com emocional do líder. E neste período no qual estamos hoje, e me toca, e vocês sabem, assim, ou os que me conhecem sabem que eu sou da mídia social, estou nas plataformas produzindo conteúdo, e não solamente nós, digamos, desta geração, pero cada vez mais pastores e líderes, nossos filhos e netos vão ser mais influenciados por uma pantalla de teléfono que por um culto, por uma administração de púlpito. Nuestros hijos y nietos están nosotros. Estamos mucho más tiempo en una pantalla mirando reel, short, que estando 2 horas en un culto, 1 hora orando, media hora que sea y 1 hora escuchando un mensaje. Entonces, obviamente, sabemos que estamos alimentando más en nuestras vidas. Eso para nosotros como líderes es un gran desafío de ver esta polarización cultural entre nuestro concepto, lo que Dios exige de nosotros y cómo el mundo está conduciendo la tendencia, no solamente en nuestra vida, pero en la generación futura. Eso en nosotros, los líderes, y hablo con los líderes, produce un estrés, produce la persona se torna, le causa estrés, y este estrés genera enfermedades, genera un montón de otras características de reacciones, digamos, en las relaciones personales, aumenta el nivel de estrés y todo. Entonces, basado en estos eventos que tenemos, en todo eso, yo propuse algunos fundamentos para que tengamos un liderazgo con propósito. Y el primer punto es el servicio y humildad, como fue predicado hoy. El que quiere ser grande, que disminuya. Porque cuando queremos acceder a las estrellas, queremos hacer proselitismo de nuestro trabajo, estamos sujetos a críticas, no a la obra, sino al ego de uno mismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque cuando una persona quiere crecer, esta persona já está com o ego inflado. Assim, esto foi Jesus que ensinou. E quando le tiram um cascotazo, uma pedra, e esta persona demais sufre. Então, se o obreiro de Deus tem que entender, Deus me deu a oportunidade para el serviço, porque a igreja, os líderes del ministério, de qualquer um dos ministérios que estão aqui, estão para o serviço. E o líder, como foi predicado hoje, é o que sirve, irmão. El líder, el que sirve, pastor, dependendo del tamaño, de la grandeza de su grupo, muchas veces tenemos que servir con las ideas y con las estrategias y tener personas a nuestro lado que puedan ejecutarlas. Te voy a dar ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Moisés libertó al pueblo y pasaron los primeros momentos en el desierto, y al estar ahí en el desierto, los problemas fueron aumentando y Moisés tenía una buena intención. Quería brindar atención a todos. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Y Moisés, todo 24/7, ya estaba se agotando. Todos los días
casi 5 millones de personas, una gran, como si fuera varias provincias en el desierto, y todos necesitaban de algún tema con Moisés. Y Moisés, agotado, chega a su suegro y le da una orientación. Moisés, ¿qué tal usted elegir entre el pueblo, hombre de buena reputación y jueces, para juzgar cosas más básicas, para que tú no tengas tanto esfuerzo, porque tú vas a cansar a ti y al pueblo? Y Moisés, buena idea, aceptó. Y armó su equipo, sus jueces. Y ahí él empezó a tener más tranquilidad. Una de las cosas que causa mucho, y ahí tenemos que entender también, en muchos líderes, esta centralización, todo por mí, nada hace si no soy yo. Primeiro Deus, depois eu, igreja. E todo, e não dar autonomia, não forma outros líderes. ¿Sabes que isso produz? Uma sobrecarga, um estresse. E uma das coisas que mais causou dano a Moisés foi sua falta de equilíbrio emocional. Recuérdense que quando Moisés estuvo no deserto de Meribá, se não estou equivocado, el pueblo lo estaba presionando de nuevo el tema emocional. Lo estaba presionando diciendo, Moisés, hace mucho que nos trajiste para esta zona y ahora para morir porque las aguas son amargas. Y algunos ya querían con el cascote en las manos diciendo, Moisés, por mi familia te voy a meter un cascotazo. Y Moisés se desesperó. Líder, entró en desespero. Que dijo Moisés, bueno, voy a hablar entonces con Dios y ya vuelvo un ratito. Y sí fue, y Dios dijo, Moisés, tranquilícese, toma tu cajado y habla, ¿no dice? Diga a la piedra, hable a la piedra, y de ahí va a salir agua. Y Moisés sabía del poder de Dios, así como nosotros conocemos el poder de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Volvió enojado, así dice el texto, y llegó con su cajado y golpeó la piedra. Ustedes quieren agua, entonces el don Moisés te va a dar agua. Y golpeó la piedra. ¿Qué pasó? Dios cumplió. Pero después Dios, vení, tengo una charla particular, Moisés. Te dije, controlate, pues, mantenete tranquilo. No te mantuviste, bueno, no te voy a permitir entrar en la tierra prometida. Moisés, el gran líder, y la Biblia habla que no hubo otro hombre más calmo, más tranquilo que Moisés, pero perdió de entrar en la tierra prometida porque por falta de templanza, porque esto puede causar, fue una causa que generó un prejuicio ahí terrenal para Moisés. Imagina nosotros que no somos Moisés. Nosotros somos menos que Moisés. No tenemos 5 millones de personas. A veces nuestra iglesia tiene 30, 40 personas. O un poquito más, un poquito menos. Y nosotros con 30 personas metimos la cachadada en la piedra. Iglesia, ustedes quieren, entonces está ahí. Entonces esta cuestión emocional, mira, para los líderes, es algo que realmente tiene que ser un antes y un después hoy en sus vidas. Proverbio dice, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Pero ¿qué pasa? A veces un líder es muy explotado por todo. Y a veces en su grupo hay uno manipulador que lo percibe y ya sabe dónde está el tendón de Aquiles. Así es. Y ahí el líder ora, ayuna, pero toda vez mete el cachado en la piedra cuando Dios manda solamente hable, enseñe, guarde. ¿Cuántos pastores, no es nuestro tema aquí, a veces usa el púlpito de la iglesia para meter pedazo en las personas? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, hable, predique la palabra. Y el pastor está diciendo, bueno, hoy voy a predicar sobre la lengua, sobre el chisme. Y Jesús está mandando predicar sobre el evangelio, sobre salvación. Pero el líder ya está tan herido, tan mal, que ele está en desobediencia.
Y Dios sigue dando crecimiento a la iglesia porque la iglesia es del Señor, pero el líder está perdiendo oportunidad. ¿Cuánto estoy entendiendo, iglesia? Entonces, el equilibrio emocional es fundamental. Recuérdense, por ejemplo, de Elías. Elías tenía poder, ¿sí o no? Hizo un muchacho resucitar. Fueron poderes, por último, matou os profetas. Dice el texto que ele, quando os profetas de Baal estavam haciendo o altar, cortando o sacrifício todo, Elías era tinha bom humor, dizia, jaja, e os profetas metendo um latigazo, Baal, hace cair, chover fuego de los cielos e todo. E disse o texto, não? Dizendo que Elías dizia, onde está tu Deus? Quizás está haciendo uma siesta santiagueña, foi. Então, assim dizia o texto, será que não te escucha? E assim habló. Esto me parece ser algo irônico, pero com bom humor. Bueno, este homem, com su buen humor, dijo, bueno, chegou mi vez. Agora vou fazer algo mais. Aparte de cortar o sacrifício, tráeme água. Eu vou meter água na lenha. Vou fazer todo, e preparou algo que era impossível, até com um encendedor e nafta, porque já estava todo encharcado, ¿se dice? Encharcado. E aí dijo, Padre, vino el fuego, comemorou, e o povo descobriu quem tinha o poder, ou seja, um homem que tinha a unção de Deus, que tinha a relação com Deus, e Deus lo contestou. E ao final matou os profetas de Jezabel, todo lo cortou, e o povo comemorou. E de aí, 12 horas depois, viene uma palavra, assim como insiste com os profetas, tipo, te vou fazer o mesmo. E aí, o líder poderoso, bem-humorado, que passou? Deu pressão. E o líder, por mais que tenha o poder que Elías tinha, a relação com Deus que Elías tinha, quizás el buen humor, porque Elías tinha buen humor, Eliseu não. Ele se meteu em uma cueva, em uma caverna. E aí orou ao Senhor, assim diz o texto, orou, Senhor, não quero viver, quita-me a vida. Um grande líder, lleno del poder de Deus, que se remolinava, orava, pero le afectó el emocional por tema de una palabra, de una persona específica. Hay que vigilar, hay que guardar su mente, el yelmo de la salvación. Recuérdense de Efesios 6 de las armas de Dios, ¿no es? Las armas de Dios. Las armas de Dios fue dada a nosotros para protegernos. Y una de las armas es el yelmo de la salvación. Y las palabras de Jezabel entró en la mente de Elías. ¿Qué pasó? Se metió en la cueva. Y Dios, como un gran líder, nuestro Dios todopoderoso, supo respetar el tiempo de Elías. Y ahí, allá en la cueva, ¿qué dice el texto? Dios lo dejó dormir, bien dormido. Por la mañana vino, le regalaron desde los cielos comida, pan y agua. Y el texto dijo, duerme nuevamente. Volvió a dormir. Al otro día, ahí sí, ya recuperado, descansado emocionalmente, porque dormir hace bien. Así como para el obrero, hay obreros que hasta 5 o 6 años nunca dejó la función, el puesto, por 30 días para descansar. Está agotado. Tener que reservar tiempo, iglesia, pastores, para un descanso. No estamos desconectados con Dios, pero tenemos, y ahí estamos hablando de liderazgo, tenemos que preparar la iglesia. Yo, por ejemplo, que no soy, digamos, ejemplo bíblico, pero institucional puedo decir, en el Ministerio Asamblea de Dios Tradicional, siempre cuando me toca viajar por 1 hasta 2 meses ausente del ministerio de la iglesia, eu reúno o liderazgo que já está na mesma frequência que eu, os mesmos pensamentos, e reúno. Aí está o sobre o irmão Diego, digo, te cuida disso, de isso. E quando passar uma situação emergencial para essa,
se viene el alborotador, que se causa isso, se uno quiere hacer todo demandado. Y yo viajo en paz, porque sé que estoy con personas obedientes. Tiene sus chispas por ahí, algo, una cosa, pero es normal. Es normal. Y voy, y cuando miro, y ahí hay un tema en eso para los obreros. Miren, cuando una persona no tiene la costumbre de dar autonomía a un grupo de personas o otro, ocurre que muchas veces una persona tiene miedo de cómo está evolucionando su liderazgo. Te voy a dar un ejemplo. Sucede que una persona, por ejemplo, el pastor va a decir, bueno, yo voy a entrar en vacaciones, 45 días, voy a Bariloche con mi esposa, después me voy a Brasil, una playa, y después, por último, voy a Santiago del Chile, y cuando me toque paso por Mendoza, visito el pastor Prates y vuelvo a Tucumán, 45 días. Pero voy a dejar los obreros así, trabajando. Este es un ejemplo, mi pastor amado. Sé que... Y ahí pasa que el pastor viaja. Ahí cuando empieza a mirar en los WhatsApp, la iglesia feliz, creciendo, los hermanos, y contabilizando alma, y el tesorero pasa, las ofrendas aumentó por las vacaciones del pastor, y los grupos, y conversiones. Y si una persona no tiene madurez y entender que esto es fruto del liderazgo, la persona empieza, no, amor, yo voy a cortar las vacaciones porque es algo raro, yo siento en mi espíritu que hay una conspiración ahí, todo. ¿Por qué, iglesia? Porque este desarrollo emocional hay que haber en nuestras vidas. Si estamos preparados para liderar, tenemos que estar preparados para ver nuestro equipo prosperar en nuestra ausencia. Creo que fue usted, pastor, que predicó sobre este tema. Tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer buenas elecciones de obreros aprobados, que manejan bien la palabra, que evitan malas palabrerías, que hay todo un principio bíblico para elegir un obrero. Ah, pastor, pero yo no soy líder, entonces póngase en la posición de ser un obrero aprobado, porque voy a ser. Y cuando una persona, un pastor, realiza este movimiento, un líder de departamento de damas, decide dejar la obra, un cooperador, o un coordenador de obra, decide dejar la obra en la mano de un diácono. Y el diácono con gana, con primer amor, con esfuerzo, se mueve. Y en las vacaciones levantan plata, termina la iglesia, y el cooperador que sacó las vacaciones se queda así. Cuando vuelve así, vuelve así disminuido. Pero es por falta muchas veces de madurez. En vez de volver y hacer un culto de acción de gracias por la vida del obrero que en su ausencia mostró que ya está preparado para una ampliación, para una multiplicación. ¿Cuántos, iglesia, por falta de madurez, a veces estamos como niños espirituales, como líderes niños? Eso refleja en la iglesia. Eso refleja en nuestro relacionamiento con la comunidad como líder. Entonces tenemos que tener este control emocional. Tenemos que tener este fruto del Espíritu, la templanza. Porque es muy fácil hablar de amor, porque amor, este amor no es amor así de sentimiento, porque amor bíblico es el amor de mandamiento. De 1 Corintios 13, el amor sufridor. Después, benignidade, bondade, tudo demanda esforço. Pero la templanza não demanda esforço, demanda domínio próprio, autocontrole. Y es lo que más nosotros vemos suceder. Entonces Elías sufrió esta destemplanza por un mensaje, pero Dios lo restauró. En esta noche quizás puede ser que haya personas aquí que tiene amor por la obra, pero ha escuchado algo, algunas palabras, alguna conversación mala que lo afectó. Le digo, hoy Dios te trajo a este lugar para comer pan y tomar agua, para refrigerar tu espíritu, para recibir la fuerza de Dios. Porque hoy estamos en un gran restaurante espiritual, donde estamos servindo la palabra de Dios, alimento, y el agua del Espíritu nos está llenando en esta tarde maravillosa, para la gloria del Señor. Mira, y ahí tenemos como el gran líder que vino a este mundo, Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo.
Ele foi de que devemos que Paulo diz, ser mis imitadores como soy de Cristo. Imitar é uma maneira de repetir acciones ante situações. Te vou explicar. Jesús, quando foi bautizado em las águas, foi conduzido por el Espírito ao deserto para ser provado, tentado por el diablo. E diz o texto que Jesus ayunou 40 dias e al final, muitas graças, amado, e al final tuvo hambre. E justo em sua necessidade, e justo em um momento de sua necessidade, diz o texto, que viene a tentação, o próprio diabo. O diabo não viene quando todo está tranquilo, o diabo viene quando uno espiritualmente está fuerte, pero que dice la palabra, la carne es débil. ¿Qué es la carne solamente? No es esta materia, son nuestras decisiones, porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras decisiones. Y ahí eso hace parte de lo que llamamos carne, la decisión del alma, lo que elegimos. Entonces Jesús tuvo hambre, tuvo una necesidad, y dice el texto que viene el diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, y ahí conocemos toda la historia, y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y después va a la fase 2. El diablo mete a Jesús em um pináculo do templo, em um pilar do templo, e vê toda a grandiosidade que Jesus, obviamente por ser Hijo de Deus, sabia que 30 e tantos anos depois, quase 40, ia ser tudo destruído. Mas o diabo igualmente lo tentou em sua debilidade, em seu ayuno. E o diabo dijo, mira, todo esto, e o diabo lo mostrou a ele e dijo, tira, échate de aqui abaixo, porque escrito está, porque o diabo é demais inteligente. Jesús le había hablado por la palabra de Dios, entonces él volvió con la segunda tentación, le hablando por la palabra de Dios, diciendo, mira, tírate, échate de aquí, porque escrito está. Terrible, ¿no? Y dijo, porque dará orden a sus ángeles y todo, y Jesús va a un principio moral, equilibrio emocional, diciendo, bueno, no tentar, también está escrito en la misma palabra, diablo. Jesús no contestó al diablo, dizendo, não, digo, estás equivocado, não, porque aí seria também um tema crucial para o seguimento da obra de Cristo na terra. Jesus não disse, não, estás equivocado. Jesus disse, e também escrito está, não tentarás ao Senhor tu Deus. E de aí vino a terceira tentação, que o diabo queria, obviamente, que era a adoração, e Jesus lo echou fora. Que isto nos mostra que o equilíbrio emocional de Jesus em seu momento mais espiritual podría, por la mala decisión, llevarlo a no cumplir el propósito de la redención del mundo y de la salvación de todos. Entonces nosotros como líderes, hoy, en este tiempo, estamos sujetos a tentaciones. ¿Y cuáles son las tentaciones hoy? La vanidad es una tentación. El ego es una tentación. Un líder cristiano, un líder de verdad, no puede tener ego inflado. Recibe uma crítica, olha, mira, o líder, lhe comento porque não me gostou da maneira que me falou, pero soy tu líder, e empiezam vanas palabrerías, discussões que não levam a nada, porque motivada por ego, e a igreja do Senhor sofre, e os líderes sofrem, e a igreja e o avance daquele grupo, não da igreja do Senhor, mas daquele grupo, se trava por questões emocionais e que a largo plazo pode causar daños a la vida del obrero. Daños a la vida del obrero. Eu tinha um grande ajudador de nosso ministério da Assembleia de Deus tradicional. Um jovem. Líder do departamento de jovem. Um muchacho prosperado em todo, empresário, tinha os seus 25, 30 anos mais ou menos, pero era joven, no era casado. Y era uno de los nuestros mayores, pastor, que nos bendecía mensualmente, como el diezmo de su empresa, nos bendecía. Y para nosotros nos permitió avanzar la obra en Perú y a varios países con la bendición, porque era una bendición. Sucede que un día él me envió una ofrenda al final del mes y me habló, pastor, yo me siento agotado.
Yo siento que todo lo que hago como no hay sentido, la gente me critica y no me siento que hay un vacío dentro de mí. No siento que no puedo avanzar. Y yo, por ejemplo, y ahí yo pensei, digo, ¿está en algún problema personal? Algo del momento, porque él nunca me había hablado así. Y bueno, y ahí dije, bueno, yo voy a orar con vos, porque yo estaba en una parte central de la ciudad, y después lo vuelvo a llamar para tener una charla contigo. Puede ser, porque yo estoy en la moto, en la calle ahora. Y bueno, pastor, bueno. Hice lo que tenía que hacer. 2, 3 horas después volví a mi casa. Era como mediodía más o menos ya. Almoçamos, hice mi siesta. Pero así como hablé con algunas personas que vi, ¿cómo anda, hermano? No, tranquilo, los desafíos, pero llevando. Así fue algo semejante. Y cuando fue a la tardecita, abrí mi celo y me llegó un mensaje diciendo que el fulano había quitado la vida. Y para mí así fue yo casi me desmayé, pastor. Y me cargué esta culpa al momento, así como si yo... Y el peso quizás que él sentía todo vino sobre mí. Vino sobre mí. Por una charla. Y yo, Señor, y tardé tiempo para digerir todo eso. ¿Será que aquele momento en la moto, que lo hablé con el casco, con el teléfono en el casco, yo tendría que decirle algo? Y vino sobre mí como líder, pastor, una culpa por la vida de este joven. Y él era muy conocido en la ciudad. Y cuando fui en su red social, después fui ahí, como dice en Churmear, fui mirar todo. Y él en su red social había borrado todas las fotos y puso una única foto escrito offline, así, con una letra así sobre su cara. Entonces él había preparado todo, dejó carta. Y yo me quedé así, como que este líder, este muchacho prosperado, bendecido, bendecía la obra. Un amigo personal que cuando iba a Manaus, él me prestaba uno de sus vehículos para... Era una persona que se veía saludable, un líder, pero algo le estaba consumiendo interiormente. Cuando su grupo pasaba de jóvenes al altar para cantar en el templo sede, lindo era se ver, y él estaba ahí cantando, alaba a Dios y todo, y al día siguiente quita la propia vida. Esto me despertó mucho sobre el tema del liderazgo, porque fue algo que me afectó a mí también. Y yo por mucho tiempo pedí al Señor que me desse una respuesta sobre eso, para no estar cargando quizás una carga como la culpa. No, la culpa fue mía de no haber naquele momento, y fui compartir con un hermano, un pastor. Dije, voy a hablar con un pastor ancianito, porque este pastor es un pastor de oración. Y dije, me llamé el pastor amado, sucedió eso, eso, eso. Y el pastor me dijo de golpe, la culpa es tuya. Ay, ¿cómo que? Yo estaba por comprar una piola también, pues. Porque me dijeron que iba a ser 2. La sangre de Jesús tiene poder. Entonces tenemos que tener madurez, iglesia. Entonces después fui a hablar con mi esposa sobre el tema. Y mi esposa en la charla habló con la otra persona que era amiga de él. Y me dijo que él no había hablado a nadie sobre eso. No había hablado nada de lo que ele estava passando, e ele faleceu sem nadie saber lo que foi o motivo de seu suicídio. Um grande líder. Não estou falando de um mundano, de um borrachito, estou falando de um grande líder. E eu entreguei esta questão nas mãos do Senhor. Senhor, tu harás com isso. Se me equivoquei, ou se foi uma experiência, porque desde então eu passei a vigilar mais em minha vida. Porque um período antes, e eu vou compartilhar algo personal, um período um pouco antes de todo isso suceder, no período da pandemia, que te hablo aí, que está gravando e transmitindo, eu falei, porque no campo missioneiro eu perdi minha mamãe e não la pude sepultar, perdi meu papá, não la pude sepultar, isso foi depois. E aparte disso também tive grandes golpes, traições no ministério, del tipo, estaba en una ciudad, la gente de la ciudad que eran opositores a mí hablaron con gerentes del banco
para que yo no pudiera sacar plata, tenía que viajar 1000 kilómetros para sacar una plata de una ofrenda y volvía sin nada, básicamente. Solamente para comprar unas papas y una cebolla. Viajaba 2 días para sacar plata porque había todo un sistema queriendo que yo me fuera del campo, de la obra. Y Dios me dijo, no, sigue, mantente firme. Y Dios cambió el cautiverio, pero en este periodo de oscuridad, y que foi tendo as pérdidas, o sofrimento. Eu particularmente cheguei a pensar, pastor Preste, e empecé porque eu tenho um instituto bíblico, empecé a sumergir na Bíblia e na oração, buscar sentido sobre o tema do suicídio. Como líder, estou falando como pastor. Tenho teologia, pós-grado, Instituto Bíblico nos Estados Unidos, sou missioneiro, pastor, tudo para a glória do Senhor. E então empecé a sumergir em alguns temas para ver se encontrava uma grieta, pastor, assim, teológica, para dizer, bueno, vou fazer por la palavra de Deus. E nem minha esposa sabia. Esto le vou compartilhar, e isto não é debilidade. E chegou um momento que fui enfrentando outras traições, outras pérdidas, e eu disse, bueno, não me importa. Mas já estava tão herido, pastor, tão herido por pessoas e todo, por mais que eu me tocasse orar, el espiritual estaba fuerte, pero la carne débil. El ego débil. El sentimiento herido, traicionado, condiciones financieras. Y bueno, y yo lamentaba todo lo que había dejado por el Evangelio, por Cristo. Y llegó un cierto día, fui en la ferretería y compré 5 metros de piola. Yo, pastor Israel. Esto hablo porque hay personas que quizás aquí ha pasado lo mismo. Ah, pastor, no, yo, pastor. Y hablé con mi pastor superior, para compartir, igual como el joven hizo conmigo. Y dije, pastor, yo estoy así, pastor, bueno, pero tenés que tener fuerza. Si la obra no está rendiendo, así me dijo, vete de ahí, pues. Vení, acá tengo un espacio para... Pero yo tenía un propósito. Ahí el tema del propósito que hablé antes. Tenía un propósito con las almas ahí. Cuando me llamaron para vir a Argentina, inicialmente me demandaram a Madrid, Espanha, donde tenía un vehículo, donde tenía un departamento y una iglesia establecida, alquilada, con los papeles, todo. Pero durante la charla, el pastor se enteró que en Argentina el obrero que estaba se fue, lo echaron de aquí. Y bueno, y en este momento de la charla, el pastor, que el presidente fue, pasó al baño, yo miré a mi esposa y dijo, ¿sentiste lo que sentí por Argentina? Y ela dijo así, entonces no es España, no es por la guita, no es porque sentimos algo diferente nosotros. Y ahí cuando volvió el pastor y volví a tocar, pastor, ¿y el tema de Argentina? Él dijo, no, pastor, ingeniero Juárez, ahí está, voy a hablar delante de ellos también. No, pastor, ingeniero Juárez, no es tierra para gente así, no. Abrió la obra, vamos a entregar a la iglesia, los que quieren, se queden con la iglesia. Era obra del diablo. No del pastor diciendo eso, pero él quería lo mejor para nosotros. Y dijo, no, pastor, ahí, así, pero si usted me dice que siente algo, vaya, pero yo no recomiendo. Argentina, vamos a devolver la iglesia para ellos. Así como muchos pastores de Brasil y otros países abrieron iglesia, ministerio y entregaron. No sé, no conozco la situación. Y el pastor, y yo dije, no, pastor, pero yo hablé con la misionera, algo sentimos sobre Argentina. Él entonces decida, yo necesito de una respuesta, porque ya estamos por comprar los tickets aéreos para España. Y bueno, ¿hasta cuándo puedo pensar? Él dijo, yo voy a buscar una agua, cuando volver quiero la respuesta. Y el refrigerador, la heladera estaba así cuando volvió, ya Argentina, pastor. Y habíamos decidido por algo espiritual y algo que ya veníamos tratando espiritualmente con mi esposa. Y bueno, llegamos en Argentina esperando la mejor recepción del mundo. Y en el segundo día, hermano Diego Franco, a los caballeros, unos 8, cuando terminó el culto, yo hablaba español casi como portugués, una mezcla así. ¿Vos sabés cuando los brasileños vienen así, metido a hablar español, no hablo nada? Entonces, pero entendía bien, porque mi primer idioma después del portugués fue el inglés, entonces yo tenía una mezcla horrible, más que hoy. Entonces, cuando fui bajando del púlpito, subieron los 8 así, en el costado, y en la esquina de la pared, ellos me dijeron, pastor, mi segundo culto,
nosotros no queríamos que usted viniera. Queríamos otro pastor, pero bueno, ya estaba todo listo, íbamos a pagar para que este pastor viniese, porque el pastor, a él nosotros le gustamos, a usted no. Así, de corte, y la sonrisa fue deshaciendo. Entonces esta fue mi recepción. Y después las cosas se fueron complicando al punto de, yo estoy hablando como obrero, el transcurso de mi tiempo ahí, ellos se reunieron y hablaron con el dueño de la casa donde yo estaba, vivo morando, y dijeron a él, el dueño de la casa del pastor Israel, te pago el doble, nosotros somos empresarios, para que usted lo eche de ahí, y le pagamos, y si quieres vuelva o pase a otro, pero vamos a hacer un contrato de 1 año, 2 años, lo que quiera, pero queremos que salga de ahí, de esta casa. Y el dueño de la casa, el hijo del dueño fue con la esposa, y ellos me hablaron, pastor, no sé qué clase de cristiano hay en tu iglesia, pero ellos fueron en mi casa y hablaron eso. Yo jamás haré eso con extranjero. Yo jamás haré eso. Y para mí esto me generó enojo y usted quédese en la casa por el tiempo que quiera. Así me dijo. Bueno, entonces fueron varias cosas que fue sentido. Y fui a la ferretería, compré la piola, escrevi uma carta, la guardei, não comuniquei a nadie, porque há obreiro que habla, pastor, com outro, jefe, a obreira, há obreiro que chama, jefe, eu estou passando por isso, estou desanimado, desmotivado, porque às vezes esse líder superior tem sensibilidade, tem e às vezes tu eres líder de um lugar onde tu, não estou falando aqui, não conosco a nadie, pastor, então me permito falar, às vezes uno está ubicado em um ambiente que seu líder superior não tem a menor sensibilidade que uno está passando, vivendo, experimentando. A quem devo pedir ajuda? Pero aí há ponto importante. Se temos os princípios bíblicos, nos adaptamos em todos os lados. Isso foi o que he entendido. Pero hablei com meu pastor. E ele me dijo que me vaya de aí porque me avisou que não era para estar aqui com vocês. E bueno, eu me senti mal por isso. E disse que não vou falar mais com nadie. Bueno, passou que fui. Quando cheguei em minha casa, escrevi uma carta, la guardei. Programei uns correios eletrônicos para o dia seguinte, mês seguinte, semana seguinte. Todo ser automatizado, programado. Programei publicações com vídeo na internet. Sim. E programei todo. E deixei tudo listo. Ou seja, cada semana ia vir uma surpresa durante 1 ano, 52 semanas, avisando todo o que estava sucedendo, porque ninguém me havia entendido antes. E bueno, era um dia frio de inverno, aí minha esposa saiu para visitar, eu havia venido do hospital também numa visita, e esse dia normal, a igreja ministrava, poder, candela, fogo, e a gente se remolinava, recebia o poder de Deus, e eu, já pensando em terminar todo, ¿me entiende? Terminando. E a igreja feliz, todo. E bueno, sucede que minha esposa saiu e eu havia armado o gancho, todo, e fui ao meu quintal. Já programei, abri a computadora, armei todo já havia antecipado e fui. E justo quando estava por executar esta trama, o Espírito Santo me dijo a mi coração, hasta aqui. Aí eu não entendi por que hasta aqui. Será que é hasta aqui porque já se terminou ou compreendi todo o que havia estudado acerca deste tema? E aí Jesus me falou, não, para que tu sepas como sofre um servo meu. Amém. Aí eu falei ao Senhor, isso assim, charlando já solo. Pero como tu queres que eu sepa? Porque eu, leyendo tu palavra, eu tenho uma ideia. Não, pero quero que tu viva el deserto. Assim me falou. Esto não é o fim. E neste momento que estava aí, chega a missioneira Larissa e abre a porta, porque não esperava que ia venir antes. Ela se desesperou e todo. Não é o que estou pensando, disse sim, pero me trampeaste, chegaste antes e todo. E neste momento começamos a chorar e sentir o poder de Deus. E foi aí que eu entendi algo em minha vida. Jamais vou quitar minha vida, porque eu sei que este deserto, assim como Eliseu, assim como Jesus dijo, Senhor, chorando gotas lágrimas de sangue, se puede, passa de mim esta copa, pero que se haga-se tu voluntade. Então,
A partir desta experiência, igreja, eu tive uma sensibilidade com pessoas como nunca antes. Uma sensibilidade não somente espiritual, mas humana, com líderes, com membros da igreja, com vecinos. Em todo foi uma experiência. E eu comparto isso porque em nosso meio, e quero depois fazer uma oração para que Deus dê força espiritual a vocês. Não importa, às vezes pensamos, não, eu sou macho alfa, mas estamos sujeitos. Assim como estamos sujeitos à insolação, porque estamos expostos ao sol, el que está expuesto ao estresse do trabalho, da família, da sociedade, do ministério, está sujeito a depressão, a ansiedade. Pero el Espíritu Santo sim pode sanar-nos, pero a palavra de Deus pode nos ensinar a guia de como evitar profanas palaverias, como resistir al diabo para ele huir de nós. E eu agradeço ao Senhor por haver me dado esta experiência, aunque é uma loucura o que estou dizendo, pero agradeço a Deus, porque depois desta experiência com o muchacho, depois desta experiência personal, todas as pessoas que chegaram até mim em último momento de suas vidas não cometeram suicídio. Porque a experiência que eu tive, quando as comparto, a pessoa tem a experiência comigo, pero não já cerca de colgar-se. E que nesta noite, servo e serva, aunque tu não seja líder, pero se estresse quizás no matrimônio, às vezes estamos bem na obra, pero o matrimônio está destroçado. Às vezes estamos felizes coordenando a igreja viva, pero tu hijo está adicto a las drogas. Esto para um líder lo afecta además. Uma pessoa ora, ayuna, pero há uma espina em la carne que não sai nunca. Será que é para seguir aún com mais intensidade? Ou será que é para reconhecer nosso lado humano como líder, para também cuidar do corpo, do alma e do espírito? E a pergunta é, líder e membro, como é que está tu psicológico como servo de Deus? Porque o espiritual, eu sinto que o espiritual está, assim como estuvo com Elias, pero às vezes tu estás cargando em ti uma palavra que te lançaram há muito, te dizendo que tu não vas a prosperar, até no ministério, na família. Um hijo quizás levantou o dedo em tu cara, uma esposa que não respeita, ou ao revés, um esposo agressivo, que não é creyente e tu está lutando. Esto le debilita. É como Naamán, é como Amán. Amán era um soldado general de guerra, respeitado, pero em sua casa nadie lhe tocava, porque era um leproso. Ele não era leproso porque queria ser leproso, tanto que em seu interior ele buscava uma maneira de receber, para receber sanidade. Foi quando encontrou o profeta de Deus e quis pagar o profeta, e o profeta lo mandou dar 7 chapuzones aí no rio. Ele como que resistiu, porque também tinha suas vanidades, e foi sanado. Então, quantos generales Amán temos entre nós em los ministérios, heridos, que estão felizes por estar haciendo algo por el Senhor, pero personalmente estão entristecidos. Mira que a palavra, e não vamos estar alienados a discurso de pessoas que não lê Bíblia, porque Paulo dizia, me gozo en las tribulaciones. ¿Cómo? ¿Qué propósito es ese que Pablo alcanzó y que yo no he alcanzado? Entonces, vamos buscar este equilibrio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, emocional, y nuestra alma, que no haya arruga. Cuando miro estos textos, iglesia, cuando miro Pablo, Pedro, os próprios discípulos, nada lhe importava mais que predicar a palavra, pero eles se cuidavam. E quando miro para este texto que hemos usado como base, Pablo falando a Timoteo dizendo, recuerdo-lhe esto, exortando-lhes delante do Senhor, que não contienda sobre palavras. Contienda genera estresse para o líder. Contienda genera estresse. Às vezes, há pessoas que durante uma discussão, eu sou assim, sou retardado no sentido de reaccionar depois.
Às vezes discutimos algo, alguém me ofende, eu não tenho palavras no momento, nem em espanhol, nem em português. Aí me toca em minha casa. Aí estou tomando uma ducha, pero aí sim me vem a resposta. E depois eu havia de haver dicho isso, aquilo, e aí depois me sinto mal. Aí o irmão Diego devolveu-me o tensiômetro e mido a pressão. 19/12/13, altíssima. Aí vou comer ajo, poner uma pastilha bajo la lengua, e busco relajar, e nada. E a máquina, a computadora, dizendo, tendría que haber hecho isso. ¿Qué? Porque a contienda generou uma reação fisiológica em minha vida. E vos sabés que nossa mente é uma farmácia. Quando nos enojamos, producimos adrenalina em nosso corpo que tardam hasta 3, 4 dias para ser eliminada de nosso corpo. Pero quando oramos ao Senhor em paz, consciente, buscando este entendimento, não querendo golpear a pedra, pero obedecendo ao Senhor, temos paz. E nosso corpo produz dopamina, hormona de relaxamento. Por isso que às vezes a pessoa está tão mal emocionalmente, de todas as maneiras. E quando se arrodilha, chora na presença do Senhor. Ajuda-me, papá, dá-me força. Ponga paz em meu coração. E aí como estou limpiando sua alma. Pero Deus te dá este alívio. Pero o que passou com Eliseu, com Elias? Dijo, coma, beba, descansa, porque larga é a jornada. Então, sepa, Deus nos dá refrigério. Pero quero dizer-lhe algo. Nuestro descanso não é aqui, em Abra Grande, nem tampouco em Tucumã, nem em Engenheiro Juárez, nem em Buenos Aires, diácono. Nuestro descanso é no Senhor. Somos militantes de los cielos, estamos militando la buena batalla. El próprio Jesus dijo, obrero, siervo, en este mundo vas a tener aflicción, pero tener buen ánimo. Entonces, ¿dónde estoy hablando exactamente neste contexto de liderazgo? Aqui. Guarde tu coração, proteja tu mente. E como pastor, o obreiro aprovado tem algumas características. 1, serviço e humildade, unidade em la diversidade. Uma coisa é discutir temas que não estamos de acordo, pero que nossa discussão leve a um propósito. Porque às vezes discutimos coisas na igreja, em los departamentos, que é uma divisão, não é um propósito. Ganar almas é o tema. Aí cada um tem sua ideia, pero o blanco é ganhar almas. E a pessoa, não, pastor, porque eu quero implementar um projeto de assim, pero tem que ver com ganhar almas. Não, então este não é o tema de hoje. Então temos que ter discussões, sim, normal, pero com propósito. Este é o tema de hoje, propósito, líder. Então, outro tema, unidade, delegação e multiplicação. Foi o que falei anteriormente. Obreros, esteja listo emocionalmente para ver pessoas crescerem a seu lado, como falou o pastor. Esteja listo, porque há pessoas, líderes que nunca prosperam, sempre estão aí, porque quando alguém lo quer passar, nadie avança, porque eu não avanço, nadie pode. Isto não é racional, é irracional. Não é um que vai dizer, não, nadie vai ser mais. Eu sou o único diácono desta congregação. A igreja necessita de mais diáconos, mas o diácono fala, não, pastor, eu dou conta. Impide o avanço da obra. Obreiro, sinta gozo em ver a obra, outras pessoas performando, crescendo, avançando a tu lado. Porque a mies é grande e poucos são os segadores. E muitos de los segadores han sido piedra de tropeço. Hay que ter cuidado. Então, diz, recuerda, exortando-lhe delante do Senhor que não contienda sobre palavras, doutrinas e coisas do tema neste caso. Contienda genera estresse. E diz o texto, lo qual para nada aprovecha, sino que é para perdição de los oyentes. E esta perdição é estresse total. E aí poderíamos entrar na hermenêutica deste texto. E depois, versículo 15 diz, procura com diligência. Diligência é um cuidado general. E é neste contexto
cristiano de la carta del apóstolo San Pablo a Timoteo é um contexto de todo lo que refere a nossa humanidade, corpo, alma e espírito. Tanto que depois ele vai dizer as regras para o obreiro, quais hay que ser para o obispo, ele vai detachar todo, pero com diligência, com cuidado, com atenção, com prudência, com equilíbrio emocional, para que podamos perfeccionar a obra do Senhor. E depois ele habla, aprobado como obreiro que não tem de que avergonçar-se e que usa bem a palavra de verdade. E depois vuelve a tratar de um tema que genera estresse no meio, que divide a igreja. Que, mas, este obreiro evita profanas e vanas palabrerias, porque conduzirão mais e mais a la impiedade. O que é a impiedade? É um que não tem mais temor a Deus, é uma pessoa perversa. E isto não está falando conduce as pessoas a la impiedade, al mundo, não, está falando dentro da igreja. Impiedade dentro da igreja, apostasia dentro da igreja. E a igreja passa a ser um templo de fariseu, todo santo. Pero Jesus tratava estes tipos como sepulcros blanqueados. Todo santo, pero malvados. Quando uno não se dá conta, mira, e aí volvo ao texto. Quanto tempo tenho, pastor? Que horas são, pastor amado? O horário, quem pode dizer-me uma hora aí, por favor? Amém, amém. Quanto? Eu estou com 1h30, mais ou menos. Santo Deus! Glória a Deus. Então, vamos, para ter aqui uma ideia do contexto. Mira só, quando Jesus habla em Lucas de la viuda, ¿ustedes recuerdan de la ofrenda de la viuda? Los ricos echavam de lo que lhe sobrava. Esto hay un contexto, depois ustedes podem googlear para enterarse mais. E los ricos echavam de lo que lhe sobrava, pero la viuda ofrendava todo lo que tinha. E depois Jesus, mais adelante, vai a dizer a los fariseus, e conectem a história, que ustedes se metem na casa de las viudas para orar, para estar aí, para usar todo lo que ellas tienen, com a excusa de que estão bendiciendo su hogar. E aí, esto era uma lei de uma classe de fariseu de la época, donde el templo obligava a las viudas a donar tudo a la obra, para que os fariseus, os líderes religiosos, hiciessem piedade e questionassem a vida financeira das viudas. Então, se a viuda, por obediência em sua situação, aún assim obedecia dando todo o que tinha, e os ricos de lo que lhe sobravam, porque ela, aún passando por necessidade, sem esperança, era fiel a Jesus. Por isso que Jesus la mirou, não por la quantidade, pero porque ella estava cargando uma lei por amor a Deus, por obediência ao Senhor. Então, quando miramos este contexto de liderazgo, temos que buscar em Deus a sabedoria para poder manter nosso equilíbrio emocional com Cristo. Porque a igreja do Senhor, um líder sem templança, ele alborota todo na igreja, pastor. Um líder causa um mal-estar. Um líder, eu estou falando de líder, porque na igreja vamos a ter gente de todas as classes, pero se tu tienes ganas de hacer a obra del Senhor, se tu tienes el deseo ardiente de sumar-se em la obra del Senhor, desarrolle uma vida espiritual, desarrolle uma vida de palavra, de verdade, uma vida de caráter, e desarrolle mais que nunca equilíbrio emocional. Que podamos fazer a oração de Jesus: Senhor, se tu puedes, pasa de mim nesta copa, pero hágase tu voluntad. Eu não me arrepiento de haber venido à Argentina. Não me arrepiento. Incluso, aparte de ser radicado argentino permanente, já estou com a resolução de cidadano argentino. El que queria me echar fora, agora vai ter que incluso aceitar meu voto.
Dios da una vuelta tremenda. Y les comento, y ahí están los testigos del siervo de Dios. Todas las autoridades que ellos levantaron en contra de mí, hoy son mi brazo derecho en el Ministerio de Ingeniero Juárez y en Formosa. Y no estoy hablando de politicaje. Se levantaron la policía diciendo que yo estaba con los papeles atrasados. Me denunciaron en la gendarmería, migraciones, fueron en mi casa. Hicieron allanamiento para me deportar, porque denunciaron. En la pandemia me decían que yo había salido, descumplido el protocolo, salido del país. En Formosa, ustedes saben, no andábamos 50 metros sem ter uma patrulla. E decían que fui a Brasil e volví, allanamiento. Eu era tratado como um narco, assim, pior que um narcotraficante em minha casa. E bueno, e o comissário, hasta hoje, pastor, você pode orar por minha mamá, o comissário general. Hoje em dia, o intendente, quando tem uma consulta, o irmão Diego, sabe, pastor, necessito de uma ajuda. O intendente, porque lo invitaram aí para intentar cerrar a igreja, porque dijeron que eu não tinha os papeles. E todo esto me afetava, era cotidiana tras outra. E a casa, como les havia contado, o gerente del correio. Hoje, hasta por última hora, recién chegou o diretor de uma televisão pública de la província, dizendo, pastor, queremos que haga uma programação em nosso canal de televisão. E eu dije, ¿cuáles são as condições? E me dio as condições como involucrava temas que poderia inclinar para a política. E eu disse que não, eu vou ser como voluntário porque quero permisso para falar de Jesus. Não quero nada quero solamente o espaço e o tempo. E aí, bueno, e trato de temas que têm que ver com a filosofia, pero não com política. E aí, ou seja, foi. Então, para ter uma ideia, ele hablo porque um dia eu estava querendo poner uma cuerda. Outro dia, o intendente chega comigo em minha casa e estava o irmão. Não, fomos à oficina do intendente. Não, porque eu fui à capital e o vice-governador me perguntou se te conhecia, vó. Eu disse, sim, meu amigo é. O intendente disse, ou seja, o intendente disse, não, ele é meu amigo, pues. Então, como Deus cambia as coisas, me recuerdo da história de José, o líder José del Egipto, que foi rechazado por seus irmãos, que foi enganado por la mulher de Potifar, que foi olvidado na cárcel por el copero. Pero Deus lo exaltou por su controle emocional, por su fidelidade a los princípios, por ser um homem soñador. Líderes, siervos de Deus, pastores, sigamos sonhadores como José, obedientes como Jesus, que seamos fortalecidos como Elias, para que podamos oferecer a la igreja del Senhor o melhor serviço que podamos oferecer. Siempre com equilíbrio emocional em nossa vida e com propósito para a glória do Senhor. Quizás en esta tarde tú estás herido como líder, estás decepcionado con tu pastor o con alguien de tu grupo, o quizás estás bien en la iglesia, pero algo lo está consumiendo en tu casa, en tu trabajo, e tu estás te sentindo debilitado como uma mãe por dentro. Um grande trabalho, um excelente trabalho como general, pero como homem comum, você te sente um leproso, sem possibilidade. Quizás há pessoas aqui que estão pensando, pastor, eu tenho gana, pero não sei ler, não sei escrever, não sou inteligente. Eu quero fazer uma oração por ti, amado. Amém. Quizás toda esta 1h40 minutos que tuvimos aqui, pastor, foi um momento que quizás muitos puderam identificar-se com os sofrimentos de líderes da Bíblia, com o sofrimento de los pastores aqui, e Deus te vai levantar hoje, te vai dar uma injeção espiritual de ânimo, porque a palavra foi sembrada em los corazones. Póngase de pé, igreja, em nome de Jesus. Ah, Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
forma de canción, cante una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Cierra tus ojos ahora. Cierra tus ojos ahora. Padre Santo, Tu conoces, Senhor amado e santo, Deus Todo-Poderoso, o coração de cada líder, Senhor amado, aqui. Tu conheces o íntimo e o oculto, Senhor amado, de cada siervo. La debilidade, Senhor, porque Tu palavra tem o poder de transpassar a piel, los huesos, los órganos, Senhor amado, Dios, las coyunturas, Padre Santo. Tu palavra tem o poder de discernir os pensamentos, Senhor. E nesta tarde, Senhor, fomos alimentados com Tu palavra, Senhor. Tu palavra foi luz, Senhor, para aclarar os caminhos e os passos, Senhor, de los líderes desta geração, Padre Santo. Pero te pido, Senhor amado, e repreendo em nome de Jesus todo espírito de suicídio, todo espírito, Senhor amado, de depressão, todo espírito, Senhor amado, de ansiedade, todo espírito, Senhor, de vanidade, todo espírito, Senhor amado, de tristeza, de desânimo, Senhor amado e santo. Deus, levanta, Senhor, uma geração pura. Levanta, Senhor amado, líderes, Senhor, fortalecidos, com equilíbrio emocional, Senhor amado, para avançar, para cuidar de vidas, Senhor amado, heridas, para cuidar, Senhor amado, de tus hijos, para juntos, como um corpo sano, Senhor, alcançar, Deus amado e santo, a vida eterna, Senhor. Oh Padre Santo, ministro, Senhor amado, sobre a vida de los pastores, ministro, Senhor amado, sobre a vida de los diáconos, ministro, Senhor querido, sobre a vida, Senhor amado, de cada líder de departamento, de cada obrero, de cada cooperador, Senhor amado, de cada uno, Senhor amado, que ha decidido, Deus, Deus amado, servir e que não volverão hacia atrás, Padre Santo. Deus, te pido, Senhor amado, que nesta tarde, Senhor, se há líder, Senhor amado, que siente que necessita liberar perdão, que necessita, Senhor amado, liberar, Senhor amado, la ancla, Senhor amado, de la culpa, libéralo, Senhor amado. Não permita, Senhor querido e santo, que salgamos de aqui com corações heridos, com corações rotos, com mágoas, com tristeza, Senhor amado, em nossos corações. Fortalece-nos, Senhor amado, com tu força, Senhor amado, porque tu fuerza se perfecciona en nuestras debilidades, Dios querido y santo. Oh Dios poderoso, oh Dios poderoso, recibe ahí la fuerza del Espíritu Santo, recibe el ánimo del Espíritu Santo en esta hora, recibe en tus manos unción, recibe en tus manos fuerza, equilibrio emocional, le recibe los frutos del Espíritu, el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, recibe templanza ahora, recibe ahí el fruto del Espíritu, el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, así como tú has fortalecido, Dios amado, la vida espiritual, fortalece lo emocional de tu siervo, Señor querido, en esta tarde, Dios. Pida ao Senhor, eu quero vitória. Força, Senhor, dá-me força. Não pede paciência, pede força. Diga, Senhor, dá-me entendimento. Abra, Senhor, meus olhos por meio de Tu palavra. Ajuda-me, Senhor, em minha debilidade. Ajuda-me, Senhor amado, em minha debilidade. Ajuda-me, Senhor amado, a conduzir minha vida, Senhor amado, com templança, com equilíbrio emocional, Senhor amado. Que eu seja, Senhor amado, a força, Senhor amado. Ah, Deus, em mim, com a minha equipe, em minha igreja, Senhor amado, por meio de Ti, oh Deus poderoso. Recibe de Deus aí. Pida ao Senhor, diga ao Senhor, Senhor, ajuda-me, Senhor amado, fortaleça meus sentimentos, dá força, Senhor amado, em minhas jornadas, Senhor querido. Não me deixes cair em tentação, Senhor amado. Oh Deus, Sarabá, Deus de poder, Deus de poder,
Da entendimiento a tu pueblo, Señor. Da entendimiento a tu pueblo, Señor. Da entendimiento a los líderes, Señor amado. Da entendimiento a los líderes, Señor. Da sabiduría a los líderes, Señor. Da, Señor amado, templanza a los líderes, Señor. Fuerza a los líderes, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Que esta reunión desde Abra Grande, Señor amado, pueda repercutir, Señor, en las vidas en Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy, Salta, en Formosa, en Resistencia, Padre Santo, Chaco. Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor. Oh Dios amado y santo. Rabá de Cancharama, Cherebe Cantaray. Oh Dios, habla, Señor amado, a tu pueblo, mi Dios. Sherebarabash. Habla, Dios. Rabash de cantarababa, de cantarababash, rabarabaraba. Oh Dios, rabarabarabara. Dios, rabare cantaramash. Oh Dios poderoso, mi alma te alaba, Señor. Dios, quita, Señor, toda fatiga, todo agotamiento, Señor amado, de tus líderes. Ayuda, Señor amado. Dios, quita el estrés y la presión, Señor amado. Dios querido y santo. Da fuerza, Señor amado. Equilíbrio psicológico, emocional, Señor amado. Ayúdanos a desarrollar, Señor amado, esto, Señor, para que podamos conducir tu iglesia, tu pueblo, Señor amado, con sabiduría, equidad, Señor amado, fuerza, equilíbrio emocional y psicológico, Señor. Da refrigerio a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Santo, adórelo porque estamos en los últimos momentos. Adórelo, entregue todo en esta noche, en esta tarde a Dios, toda tu adoración. Ora, ayuda. Alabaré, cantaré. Mi alma te alaba, Señor. Por tu presencia, Padre. Aleluya, aleluya. Haga una oración muchas veces diciendo: Señor, dame fuerza emocional, Padre Santo. Dame fuerza emocional, Señor amado. Porque quizá fuerza espiritual tú ya tienes. Relacionamiento con Dios tú ya tienes. Pero tú estás agotado emocionalmente. Y que en esta tarde Dios descienda con pan y agua sobre tu vida. Gloria a Dios. Y Dios te dé estrategias para descansar tu mente, tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Mira, iglesia, voy a decir por último a ustedes: programen siempre momentos. No es del diablo, no es locura buscar ayuda pastoral, ayuda con psicólogo, ayuda, porque las enfermedades, estos agotamientos que los líderes sufren emocional, refleja muchas veces una gastrite, y usted te mete en el hospital, te mete el suero, no corta, viven con migraña, dolores en la espalda, hay algunas reacciones corporales que reflejan nuestro estrés de líder, presión alta, estrés y hasta problema en la piel, que los médicos nunca descubren, porque Dios está te advirtiendo en esta: cuidad de tu salud emocional, reserva tiempo, porque tú eres un obrero en las manos del Señor y necesita estar bien, necesita tener salud para poder avanzar. Enfermo emocionalmente,
puede ser que te complique tu vida y de la de muchos, pero pida al Señor, Señor, dame fuerza emocional, dame fuerza, ayúdame. Si tenés que parar todo para reorganizar tu vida, tu casa, muchas veces no está mal. Pida al Señor confirmación, hable con tu líder, con tu pastor. No seamos un trator enloquecido. Entendemos que tenemos que hacer la obra, pero el propio Jesús enseña diciendo que tenemos que ser prudentes y sencillos. Reconocer nuestros límites. Cuando no, hay momentos que Dios te va a usar cuando tú estás llorando lágrimas de sangre, pero habrá momentos que Dios te va a permitir tener un descanso emocional. Amén. Porque la vida de un líder cristiano es doble, en la vida con sus familiares, con la vida con los que no son creyentes y con los de la casa de Dios. Amén. Y ustedes necesitan, amado, de un descanso emocional. Yo sé que Jesús es nuestro descanso. Yo podría aquí estar diciendo, no, tenés que seguir, pero yo no puedo ser. Esto sucedió conmigo. Y al momento que entendí eso y que manejé este cuidado, yo pude hacer mucho más para el Señor. Y tú puedes hacer. Muchas veces, no es problema de relacionamiento también. A veces hay líder que necesita liberar perdón. No en el grupo, pero perdón muchas veces personal. Liberar perdão por um familiar, por uma palavra. São tantas las heridas. Pero igual tenemos que marchar e cantar vitória. Pero Deus nos ha dado hoje esta consciência neste taller, nesta reunião. E que tu, a través do entendimento da palavra de Deus, empiece a orar, Senhor. Eu sinto que quando eu hablo, tu oyes. Pero eu sinto também que não estou bem emocionalmente. Necessito de uma ajuda. Porque Dios puede levantar ángeles, personas a tu lado para fortalecerte. Porque todo lo que pedís en oración, recibiréis. Y a veces no recibimos porque pedimos mal. Amén, iglesia. Quiero agradecer al Señor por vuestras vidas. Quiero agradecer al pastor Prestes, al pastor Luis, que me puso la responsabilidad de predicar en este taller. Taller é uma mezcla de prédica com enseñanza. Quero agradecer a cada um de vocês que pronto estarão regressando também a seus hogares. Estaremos no culto hoje. E dizer-lhe, cuidem de seu corpo. E corpo compreende saúde, mente, emocional. Cuide de sua alma, sem arruga, limpia. E cuide de seu espírito, de seu ânimo. Que o espírito vuelve a Deus, ¿no? Tenemos que cuidar, todo es de Dios. Nuestra vida es la parábola de los talentos. A veces estamos sufriendo, pero multiplicamos a través del cuidado y del trabajo, del servicio al Señor. Así que dejo la paz de Dios sobre vuestras vidas y que este mensaje pueda ser hoy para usted una guía para las grandes obras que Dios hará en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo. Gloria a Dios, Pastor Prestes. Aleluya. Aleluya.